hablamos de igualdad y género y dentro de la serie que dedicamos del Centro de Estudios de Género de la UNED. Con nosotros está la secretaria de dicho centro, el Centro de Estudios de Género de la UNED, que es Elena Hernández Corrochano. Un saludo, Elena, ¿qué tal? Hola, buenos días y feliz año. Feliz año también a todos los oyentes y a nuestra invitada también, Carmen Álvarez. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida y feliz año. Muchas gracias, buenos días. Quiero comentar que Carmen Álvarez es investigadora en medios de comunicación y representación de género, especializada en cine. Con lo cual va a ser un programa mediático, Elena, porque mezclamos radio y cine. Lo que le falta, la imagen que le falta a la radio, esperamos que nos sirva tu palabra. Bien, hablamos, como digo, dentro de los programas que dedicamos al Centro de Estudios de Género de la UNED, y la primera pregunta quizás es un tanto general, Elena, pero me gustaría que, para introducir este tema, ¿dónde se enmarcan y cómo se desarrollan los estudios de la comunicación en perspectiva de género? En el caso que nos ocupa, pues diríamos que entran dentro de los estudios de comunicación social que, empezaron en Estados Unidos, y en este caso en concreto pues los vamos a introducir también dentro de los estudios de comunicación y cultura, donde destacan autores como James Lull en estudios macrosociales, o Goldman, Garfinkel. Entonces, dentro de todo este marco general, pues hay autoras, en concreto, pues yo que sé, en España, Blanca Muñoz, que lo que hacen es aplicar la teoría feminista, la perspectiva de género, a estas teorías de cómo se establece la comunicación y ver pues las diferencias y las desigualdades que entaña en relación al género. Pues se me ocurre, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de los niños, como en los anuncios publicitarios de niños, generalmente el niño es el activo, la niña es más pasiva. Entonces, pues es aplicar esa perspectiva al análisis de los medios de comunicación desde esa perspectiva feminista y cultural. Y por otro lado, yo creo que también podríamos hablar que nos hablará también Carmen, imagino, de cómo las propias personas que utilizan los medios, tanto en radio, cine, televisión, pues utilizan la cultura, pero también se está haciendo grandes aportaciones de la perspectiva feminista para corregir ciertos sesgos. Por ejemplo, creo que el más debatido es el lenguaje, ¿no? Para no caer en lenguajes sexistas, pues no deja de ser comunicación y no deja de ser la aplicación de los estudios de teoría feminista en comunicación los que están trayendo estos cambios. Carmen, ¿subrayas lo que dice Elena? Subrayo. Yo me remontaría en el caso del cine, por ejemplo, a los años 70-80, cuando se comienza a usar la categoría género con Joan Scott para romper ese determinismo biológico entre sexo y características asociadas. Y sobre todo, eso, años 70-80, con las obras de Laura Mulvey, con lo que se denomina estudio de la imagen de la mujer, y en los 80 estudio de la imagen para la mujer. En los 70 el de la mujer era y cito a Laura Mulvey, cómo la interpretación socialmente establecida de la diferencia sexual controla las imágenes, las formas eróticas de mirar y el espectáculo. Y en cuanto a las imágenes para la mujer, la paradoja de cómo la fijación especular en la pantalla de la representación femenina desde una óptica masculina influye en quien vemos esa imagen. Es interesante, desde luego, lo que sale aquí a colación. Elena, me gustaría también hablar, de un modo genérico, pero ¿qué aporta esta perspectiva a los estudios sobre comunicación? Bueno, en concreto Carmen ya nos hablará más concretamente del cine. Yo he trabajado un poco más publicidad, no soy tan experta como Carmen en medios de comunicación. De hecho, para mí esto es casi un hobby, ¿no? Me gusta mucho la comunicación y lo trabajo. Pues aporta yo creo que la teoría feminista y los estudios de género y comunicación lo que están visibilizando
esas desigualdades que están además en unas estructuras como es la comunicación. No son unas cosas que se vean tan claramente, sino que están dentro de las estructuras globales de nuestro comportamiento cotidiano. Porque cuando hablamos de comunicación no solo hablamos de medios de comunicación de masas, sino que continuamente nos estamos comunicando. Nos comunicamos con el cuerpo, nos comunicamos con el lenguaje, nos comunicamos a través de la escritura. Entonces, se están dando aportaciones como las que ya he señalado, pues por ejemplo, en el lenguaje no sexista, que aunque se critique, pues por ejemplo, que es muy cansino el decir compañeros y compañeras, lo vemos cansino para eso, y en cambio la retórica la utilizamos continuamente y no la vemos tan cansina. En publicidad, pues hay, por ejemplo, muchísimas aportaciones, en concreto, pues por ejemplo, una de las cuestiones que yo creo que habría que ir corrigiendo y que en cierta medida se están corrigiendo, pues por ejemplo, si nos damos cuenta en los anuncios publicitarios como la voz en off, cuando son anuncios que hablan de tecnología o de determinadas cuestiones científicas, siempre es masculina, mientras que las voces en off o cuando la mujer trata cosas tecnológicas. Me estoy acordando de una app de bajarse para aprender idiomas. Siempre es muy fácil, mientras que cuando el hombre lo hace es complejo, pero luego el hombre no sabe utilizar un horno. Uh-huh. Entonces, ¿cómo esos análisis nos están llevando, bueno, pues a ver los sesgos de las diferencias de género que existen en los medios de comunicación? Y en concreto, pues por ejemplo, estoy diciendo en publicidad que hay muchos. El tema, por ejemplo, de unir siempre la mujer a la naturaleza. Parece ser que nosotros se nos caen los dientes, somos estreñidas y los hombres no. Entonces yo digo, la próstata también funciona. Y cosas así, ¿no? Entonces, aunque parezca muy, muy simpático o entre comillas, gracioso, ¿no? Creo que esas partes son parte solo de todas las aportaciones que seguro que Carmen nos dirá, pues en cine, qué aportaciones se está dando. Sí, el estudio de los medios de comunicación desde una perspectiva de género ¿es algo más o menos contemporáneo, reciente o es fruto de la recalcitrante problemática machista que sufre la sociedad? Que hay que decir, bueno, vamos a analizar lo que pasa y toda la trayectoria que viene desde atrás. Carmen. Pues me retomo un poco las primeras palabras introductorias que he comentado. En verdad yo lo situaría, fíjate, en el siglo XVII, con Poulain de la Barre, que con su obra sobre la igualdad de sexos, en el que, digamos, empieza a hacer público el escepticismo él dice, para juzgar correctamente si nuestro sexo es preeminente, deberíamos juzgar lo que se nos ha dicho. Entonces, empieza ahí como una especie de vamos a demostrar si todo esto que se asocia a la mujer y todo esto que se asocia al hombre es realmente verdad o es fruto del aprendizaje y del condicionamiento social. Entonces, a partir de ahí, pues pasamos por las ilustradas, pasamos por Simone de Beauvoir, Mary Wollstonecraft, Joan Scott, y llegamos, pues eso, años 70, 80, y yo creo que en los 90 en España, por ejemplo, es cuando se ha dado más el auge del estudio de los medios de comunicación en general desde esta perspectiva de género. Es que lo que comentaba antes Elena Hernández Corrochano me parece que es como admitido, ¿no? Porque es subliminal, como que lo que comentabas en los anuncios, sobre todo, yo creo que era muy gráfico, ¿no? Es que el tema de la comunicación es un tema que está muy sutil, imbricado. Además. A ver, las diferencias de género realmente no es una cosa que la veamos. Hay algunas que sí y son fruto de una reivindicación para el cambio, pero hay otras que no, que hay que tener esa perspectiva de género para poderlas ver. Por eso hablamos de perspectiva, una nueva forma de ver las cosas. Y la comunicación está imbricada en las estructuras y muy, muy fijas. Entonces es difícil verla y por eso hay cosas más fáciles de ver, pero por ejemplo, Bourdieu tiene un estudio sobre el uso del cuerpo, o Nora Davis, que aunque no lo hace en perspectiva de género, cuando lees el libro y la aplicas. Entonces, ¿cómo nos movemos de diferente forma? Y porque nos enseñan a movernos de diferente forma. Eso es aprendizaje, ¿no? Claro. Es educación. Entonces, ahora a lo mejor es menos evidente, porque es verdad que los niños ahora
no tienen clases de comportamiento, por decirlo así, pero yo recuerdo que a mí me decían, yo ya tengo mis añitos, que yo no podía sentarme con las piernas abiertas, yo tenía que girar las piernas hacia la derecha, con ellas cerradas y pegadas los tobillos, porque lo otro era una forma machirula o masculina o ordinaria de provocación sexual, de estar como enseñando. Entonces, imagínate lo importante que es la comunicación en todos sus ámbitos y cómo es difícil, porque estas cosas que yo te digo son ya muy evidentes, pero es difícil de percibir en muchos casos. Sí, madre mía. A medida que vamos avanzando, descubrimos, desde luego, es para analizar y para reflexionar, desde luego, sin duda. Para eso está también este tipo de programas, ¿no, Elena? Yo creo que dentro del Centro de Estudios de Género, que desde aquí, desde la UNED, el programa que estamos dedicando hoy a medios de comunicación y representaciones de género. Carmen Álvarez, nuestra invitada, ¿en qué niveles se podrían apreciar en los medios la desigualdad? Pues así de forma muy, muy general, pues tanto radio, televisión, transmedia, internet, que funciona como plataforma, producciones audiovisuales, eso es como, digamos, los medios, ¿no? Y se puede observar a nivel tanto informativo, como de entretenimiento, como publicitario, como de ficción, que ahí es donde entraríamos posteriormente en cine, series, etcétera. Entonces, un ejemplo informativo, por traer a colación dos, uno es el minusvalorar los méritos de las mujeres, por ejemplo, a nivel deportivo, por ejemplo, a nivel político, etcétera, etcétera. A nivel deportivo se me ocurre la campeona de bádminton, Carolina Marín, uno de los titulares que era Rivas, el hombre que convirtió en oro las rabietas de Carolina. Es decir, los méritos de la campeona de España de bádminton se trasvasaban a su entrenador, además dándole características de niña infantil, que es muy habitual también. De rabieta, ¿no? De rabieta. Y de pasar a segundo plano. Eso es. Y de no usar la razón, de esa especie de irracionalidad continua, ¿no? O, por ejemplo, a nivel político, los insultos a las políticas son muy diferentes que a los políticos. Vamos, desde puta, chacha, o sea, toda esa serie de deslegitimaciones a las políticas cuando no se les llama por el nombre de sus parejas o de sus parejas. A nivel de entretenimiento y publicitario, yo también lo juntaría un poco en el caso de la hipersexualización, del reclamo del cuerpo femenino para todo, desde, y no quiero entrar en mucho debate, desde dar las campanadas a vender chocolate. El cuerpo femenino está ahí para... por no hablar de perfumes, por ejemplo. Por no hablar de perfumes, por no hablar de bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera. A nivel informativo se me olvidaba algo muy importante, que es el tratamiento de los casos de violencia de género, que es un debate muy importante, porque se quiere evitar, porque es la realidad, el tratarlo como hechos aislados. Llevamos 5 mujeres asesinadas en lo que va de año. No es un hecho aislado, es un problema social, no es un problema de las mujeres. Y sobre todo lo que se quiere evitar es que el asesino sea tratado como una persona que le dio un ramalazo. No, es un hijo sano del patriarcado que ha aprendido que ella es mía y hago lo que yo quiera con ella. Entonces, los artículos de el psicópata que mataba por amor, fue un arrebato de celos, todo eso hay que evitarlo porque no es la realidad. Es un problema social y hay que evitar cualquier tipo de estereotipos y sobre todo también recomiendan dar información para las mujeres que están sufriendo malos tratos, dónde pueden acudir, es decir, dar el caso y casos de supervivencia y casos donde pueden... Vías de solución. Vías de solución, eso es. Teléfonos y demás. Y luego pasaríamos a nivel de la ficción audiovisual. A nivel de la ficción audiovisual, tanto en la industria como en el texto audiovisual.
Sí, yo quería llegar al cine porque, bueno, estaba frotándome las manos porque tú eres investigadora especialista precisamente en medios de comunicación y sobre todo cine. Entonces, en el caso del cine, imagino que tendrás para contar largo y tendido, pero ¿qué elementos podríamos tener en cuenta para analizar la igualdad o desigualdad en la representación de géneros, el machismo de la película, por ejemplo? Como forma de comenzar esto, quiero decir que para que se vea cómo se ha desvirtuado la presencia de la mujer en el cine, a nivel de industria, en su desarrollo, por ejemplo, se dice que el fundador del cine narrativo es Georges Méliès, por ejemplo. Todo el mundo lo sabe, con partida de naipes, cuando en verdad se ha recuperado que es Alice Guy, con El hada de las flores. Esto es solo una mención para que se vea que desde el principio, a nivel industrial, de explotación y de producción, se ha desvirtuado y ocultado la figura de la mujer. ¿Qué pasa? Que esto trasvasa a la pantalla. ¿Y qué tenemos? En primer lugar, el punto de vista desde el que se articulan las historias. Digamos que la película es una historia con unos personajes que sufren unas situaciones que se resuelven de determinada manera dando un mensaje final. Toda esa gramática se articula desde un punto de vista. Ese punto de vista, ¿qué ocurre? Que ha sido y sigue siendo, como seguimos investigando, mayoritariamente androcéntrico. ¿En qué consiste esto? Consiste en privilegiar la experiencia y la mirada masculina, haciendo autorizando, que dice Sandra Bem, autorizando la experiencia femenina, haciéndola como una desviación, como un defecto y ocultando esa experiencia femenina. Un ejemplo de este androcentrismo lo encontramos en la medicina con el estudio de los ataques al corazón, por ejemplo, que se dice siempre que el ataque al corazón comienza con un dolor en el pecho, la sintomatología, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso ocurre en los hombres. En las mujeres, en el 52%, los síntomas son distintos, pero han muerto muchas mujeres porque se tomaba como punto de vista, como norma neutra, el punto de vista masculino y la experiencia masculina. Es un pequeño ejemplo de este androcentrismo. ¿Cómo se observa en primer lugar? En los personajes. La mayor parte de los personajes son hombres. Y no solo eso, la mayor parte de los personajes protagonistas son hombres, que es la voz, ¿no? Es quien cuenta la historia, es el centro de la historia sobre quien recae el peso argumental. Y, lo más importante, con quien se nos hace identificar. Vamos con él. En cambio, los secundarios no son indispensables, no están desarrollados en sus múltiples personalidades, no están tan humanizados, son complementos. Son más desdibujados, ¿no? Desdibujados, aparecen, desaparecen. Bueno, no pasa nada si están o no están. ¿Y qué ocurre? Que ellos son los protagonistas y ellas son las secundarias. Por ejemplo, en el estudio de 2016 del Instituto Geena Davis, si el director era varón, el 35% del tiempo era un hombre el que estaba en pantalla y un 13% la mujer. O, por ejemplo, los estudios de CIMA en España, solo el 36% de las protagonistas son femeninas, siendo más de la mitad de la población. O sea, hay un desdibuje que proclama que lo masculino es lo que se realza, es lo importante, es la experiencia que hay que compartir. Por mencionar más datos y agilizar un poco quizá la hipersexualización que hemos comentado, en este estudio de CIMA, por ejemplo, el 36% de las adolescentes poseían significado sexual y el 32% de las adultas. Estamos hablando de menores. Ámbitos de actuación. ¿Dónde actúan los personajes? Esferas públicas, esferas íntimas, la casa, madres, estudiantes, etcétera, etcétera. ¿Qué roles tienen los personajes? ¿Son fuente de acción o hacen lo que les dicen otros? Y bien digo otros y no otras. La palabra, por ejemplo, es muy importante. La palabra nos define, expresa, nos constituye, pone los límites, ¿no? Nos define. Pues lo mismo. ¿Quién habla en las películas? En estos estudios se demuestra que el 33,1% de los diálogos los copan los hombres, siendo el 9,8% las mujeres las que hablan. Y no solo eso, sino de qué hablan. El famoso test de Bechdel de 1985, que dice
tiene que haber, digamos, las películas que pasan este test son las que incorporan en una misma escena 2 mujeres con nombre propio, es decir, con entidad, que hablen entre sí y que no hablen de chicos. Al revés, la mayor parte de las películas no pasan este test. Es un test muy ejemplificatorio, pero bueno, para que nos demos cuenta. Claro, si a las chicas, a las mujeres que ponemos en pantalla no son protagonistas, no se las define como individuos, etcétera, etcétera, ¿cómo las ponemos ahí? Pues con mitos de definición de personajes, la chica buena, la femme fatal. Sacamos mitos, ¿no? Porque nos faltan recursos para definir a los personajes. Y añado otro elemento más, el amor romántico. Ese mito de la pasión sufriente, de la renuncia, de la existencia de un auténtico amor. En fin, todo esto no hace sino representar que lo que vale es lo masculino, quien hace es el chico, el hombre actúa, y la chica o la mujer es por y para la mirada de quien le está viendo. Es el complemento de ese héroe. La verdad que Elena Hernández Corrochano, te agradezco la invitación de Carmen Álvarez porque es toda una lección de ver el cine con perspectiva de género, lo que tú comentabas, con perspectiva. Y sabiendo que es ficción, el cine nos influye realmente lo que vemos, ¿se puede establecer una relación entre la ficción y la realidad? ¿Hay una línea definida o hay que estar atento? Porque eso será un problema también de identificación, imagino, ¿no? Hay unas palabras que me gustan un montón de Lippmann. Lippmann lo dijo sobre la opinión pública, pero dice: cuando decimos ficciones no queremos decir mentiras, queremos decir representaciones del entorno que en mayor o menor grado son obras de los individuos y que en mayor o menor grado guardan una fidelidad con la realidad. Es decir, no podemos excusarnos en que son ficción para no ser críticos con lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque la ficción audiovisual, el audiovisual, es una narración y los seres humanos necesitamos narraciones socialmente compartidas para interpretar el mundo que nos está rodeando. Tienen que ser socialmente compartidas y la más compartida es el audiovisual, televisión, videojuegos, internet transmedia, vídeos formativos, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? Es la forma de relato que más influencia tiene por 2 razones. Primera, porque es la que mayor similitud guarda con su referente, que es la realidad. Y segunda, por el grado de penetración del mensaje. La imagen es emotiva. La imagen intercepta la reflexión y esa lógica pasa a segundas, terceras capas de significado. Es decir, influye directamente en nuestras emociones. ¿Y qué pasa con las emociones? Que son las que influyen en nuestras creencias. Y son las creencias las que motivan la conducta. No son los conocimientos, son las creencias. De ahí la importancia de ser críticos con todo lo que estamos viendo. Si a nivel de emoción y de creencia absorbemos una violencia simbólica que es una representación inferior de las figuras femeninas, vamos a actuar en consecuencia. Es como lo que también dice James Lowe, ¿no? También la televisión lo que también motiva es que confundamos la realidad y la ficción y podamos vivir o imitar algo que realmente era ficción y lo traspasamos a nuestra vida cotidiana. Yo siempre pongo el ejemplo del Yuppie. Aparece como un personaje en Estados Unidos que sí existe, pero aquí se imita y el vivir en un adosado con perro. Entonces, como la ficción y la asumimos como una especie de realidad. Sin duda. Creo que especialmente delicado es el tratamiento cuando se hace en el caso de la población infantil y adolescente. Estamos en un medio de comunicación, la radio, y estamos en una universidad pública. Yo creo que aquí hay que tener aún más delicadeza, ¿no? Si cabe. Eso es, porque están en una edad en la que están configurando su imaginario, que va a ser sustento de sus creencias, están preparando sus herramientas cognitivas, están absorbiendo modelos de conducta. Y si ya en el caso de los adultos las herramientas críticas con la imagen se diluyen, en el caso de los niños, las niñas y los jóvenes, ¿cuánto más? Porque somos seres socializados y condicionados. Estamos hablando de que los menores de 7 años ven
entre 2 y 4 horas de tele al día. Está funcionando la televisión, el audiovisual, sobre todo, como agente socializador prácticamente de la mano de la escuela, dicen los estudios. Entonces, están absorbiendo maneras de conductas, definiciones de cómo son los hombres, definiciones de cómo son las mujeres, que son completamente tóxicas. Y ahí están las cifras. Y incluso yo añadiría que cómo se está vendiendo la igualdad a los niños, que es un grave problema. Porque, por ejemplo, yo estuve haciendo una pequeña prospección en una biblioteca sobre las lecturas de los niños, y cuando me entregaron el libro que se suponía que era el que hablaba de la igualdad, porque decía que las mujeres habían hecho algo en la sociedad, pues lo curioso es que eran 2 libros, uno para niños, otro para niñas, primer punto. El segundo era, el niño era de los niños cromañones, él había descubierto o inventado la pintura rupestre y cazaba con los padres, mientras que la niña podía haber ayudado a descubrir la agricultura porque estaba con la madre recogiendo. No, inventa la muñeca. Entonces me dice, esto es para la igualdad, no sé qué. Entonces, ¿cómo se está vendiendo la comunicación y cómo los niños están, por un lado, diciéndoles en el colegio que somos iguales, y por otro, continuamente viendo desde los medios de comunicación que somos diferentes en todo? Casi que somos 2 especies totalmente diferentes. Mucho por recorrer todavía, ¿eh? Se nos está acabando el tiempo en este programa, es una pena, pero a mí se me ocurre una última pregunta, una última cuestión para reflexionar también. ¿Podemos hacer algo como espectadores y espectadoras? No estar ahí absorbiendo todo lo que nos entra por los ojos. Bueno, yo creo que ¿Qué hacer? En primer lugar, Carmen, es tener una actitud crítica, eso es lo primero, y pensar realmente lo que vemos. Por ejemplo, en el caso de los niños, las niñas y los jóvenes, no creo tanto, como así me preguntaban, en por así decirlo, la censura o el evitarle, dejarles ver determinadas cosas, sino verlos con ellos y con ellas y explicarles lo que significa. Por ejemplo, un ejemplo es los peques que van a buscar información en Internet y empiezan a ver imágenes porno. Hay que explicarles, hay que introducirles en la educación sexual, hay que explicarles lo que significa eso, lo mismo las imágenes violentas, lo mismo las princesas Disney. Entonces, yo creo que se trata de tener una actitud crítica, de fomentar la alfabetización audiovisual desde muy pequeños y luego a niveles de industria, de una responsabilidad muy grande que tenemos todas aquellas personas que podemos tener voz de alguna manera y realmente pensar lo que vamos a contar. Yo creo que sí, además incidiría porque cuando nos hemos reunido gente que trabajamos cuestiones de comunicación, el hecho de que sería necesario que hubiera una asignatura desde pequeños para que los niños aprendieran a cómo funcionan los medios, los aparatos, pero también cómo se construyen los mensajes. sí, yo creo que sería elemental, ¿verdad? Siempre yo creo que nos hemos unido en algunas cuestiones de estas, pues siempre se reivindica. Es una reivindicación que desde Montse Boix no se me ocurre más, se están haciendo y se está pidiendo, pero parece ser que no, y lo hay en otros sitios, no es que sea que nosotros vayamos a ser un país innovador en este tema, sino que lo hay. Sí, es como saber utilizar una herramienta, desde luego una actitud crítica, como decía Carmen, y una actitud de reflexión. Y conocer cómo se construyen los lenguajes, porque, por ejemplo, la publicidad es muy tramposa a veces. Y entonces también hay que saber... Tiene muchas licencias, hay que saber entenderlo claro. Y leerlo, está claro. Pues no nos queda más tiempo, es una pena. Bueno, yo remito a los oyentes, a los estudiantes, que este programa queda, además de escucharse en
en Radio Nacional de España, en Radio 3, queda colgado en canal.uned.es. Allí todos los estudiantes de la UNED o no tienen posibilidad, porque es en abierto, de acudir a él. Es una idea, un programa que ha propuesto la profesora Elena Corrochano, que es la secretaria del Centro de Estudios de Género de la UNED, profesora también en Antropología Social y Cultural, y que trajo como invitada a Carmen Álvarez, investigadora en medios de comunicación. Está en un curso de la UNED, por cierto. Que está en un curso de la UNED, lo quería decir como colofón, que se llama Comunicación y Cultura, representaciones de género en cine, publicidad y cómic. Y bueno, yo creo que la ahí enseñanza abierta, sí. Que esto ha sido un aperitivo de lo que pueden aprender en ese curso, que yo creo que tiene mucho recorrido, porque hay mucho que aprender ahí. Gracias, Carmen, gracias, Elena, porque yo creo que es una forma de hacer educación a la sociedad y a todas las generaciones que vienen detrás, que queda mucho recorrido. Pues sí, aparte de ser unos estudios emocionantes. A mí ya digo que lo hago más que nada por hobby, porque tengo otras cosas, pero me engancha. Pues muchas gracias y nos vemos en otra ocasión aquí, cuando queráis. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta pronto.